Jesucristo tomó consigo a Pedro, Santiago, Juan, lo llevó aparte a un monte, se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Aparecieron Moisés, Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, le dijo a Jesús: Señor, qué bueno estar aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube los cubrió con la sombra, y en la nube una voz decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 9. Jesucristo manifiesta su gloria y su dignidad, la divinidad de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 1 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy domingo está ubicado en el siglo IV en Francia, en el mismo siglo de San Agustín de Hipona. Y lo digo porque recibió bastante influencia de ese santo. San Albino. San Albino es un santo maravilloso de Angers, obispo francés del siglo VI, personaje influyente en la reforma de la sociedad francesa en su tiempo en asuntos de moral. Nació en el 496 en Barny, Bretaña, Francia. Noble de cuna, renunció al título y a la herencia para vivir eternamente para Dios como un monje. Ingresó a un monasterio de Tinchilac que se regía por las reglas de San Agustín de Hipona. A los 35 años se convirtió en el abad, permaneciendo en el cargo hasta el año 529, cuando fue elegido obispo de Angers. San Albino ocupó la sede del 529 al 550. La ocupó con un gran celo pastoral, guardar las almas para Dios, buenas costumbres, excelentes virtudes. Quizá esto le permitió la fama de una persona muy buena, un obispo que era bastante serio en los asuntos de Dios. Se preocupó por ser el primero en dar ejemplo y exigirle a las autoridades que hicieran lo mismo. Impulsó la caridad, la ayuda a los necesitados, trabajó por la disciplina eclesiástica. En el tercer concilio de Orleans, en dicho concilio, San Albino abogó, por ejemplo, por el restablecimiento de las condiciones canónicas relativas al matrimonio que prohibían a los contrayentes tener vínculos cercanos de parentesco. Se le considera patrono de los niños, los enfermos de ceguera y de tosferina. San Albino. Jesucristo manifiesta su gloria y su divinidad. Hoy la palabra de Dios en ese capítulo 17, según San Mateo, nos permite pensar en un misterio que se llama misterio glorioso en el mundo de nosotros los católicos. Es el misterio mismo cuando Jesucristo manifiesta a Pedro, a Santiago y a Juan su gloria y su propia divinidad.
la transfiguración del Señor, como mostrarles verdadero Dios, grande, maravilloso, presente, e impactó fuertemente a los apóstoles. Vamos para las frases de la transfiguración, que está considerado en la teología bíblica como un evento teofánico, una manifestación que la decide Jesús de Nazaret y confirma como el Hijo de Dios. Escúchenlo, y revela quién es la divinidad entera de Cristo. Vamos para la primera frase para hoy, la transfiguración. ¿Qué será eso? Un anticipo de la gloria que espera un momento antes de la oscuridad de la cruz. ¿Qué es la transfiguración? Este es mi Hijo, escúchenlo. La transfiguración confirma la confesión. El Hijo del Hombre, paciente y glorioso, se muestra a través de los apóstoles a la humanidad. En la transfiguración, el ser de Dios y el tiempo de Cristo coinciden. El rostro brillante de Jesús es un elemento muy distintivo del misterio de la transfiguración. Es una llamada a escuchar a Jesús como la ley nueva. Llamada a escuchar a Jesús como la ley nueva. La transfiguración resplandeciente para mostrarnos la realidad del Hijo de Dios, el ser de Dios y la presencia de Cristo. El ser de Dios y el tiempo de Cristo coinciden, son inseparables de acuerdo a la Santa Biblia. Esa es la transfiguración. Vamos a hablar exactamente de ese tema. En el año 2002, el Santo Padre, San Juan Pablo II, publicó una carta apostólica que le colocó como nombre Rosarium Virginis Mariae, y allí, en esa carta, meditando la importancia que tiene contemplar los misterios del Hijo de Dios en torno al misterio de la Virgen María. Inteligentísimo el Papa. María, dice el Santo Padre, fija y los ojos en el rostro de Cristo, descubre el misterio en el camino doloroso de la humanidad, percibe y manifiesta a un Cristo resucitado, glorificado a la derecha del Padre. Y esa es la tarea de todos los discípulos de Cristo, es también la tarea nuestra, anunciar a un Cristo resucitado, vivo, resplandeciente, que se manifiesta para gloria de Dios y para el bien de la humanidad. Le llamamos transfiguración porque es un misterio y hay que entenderlo desde esa palabra. La palabra misterio se utiliza mucho en la Santa Biblia para explicar una buena cantidad de verdades. Y se utiliza esa palabra misterio para que uno pueda entender que hay que reflexionar, orar, interiorizar, no ir contestando hacia la ligera, porque es un misterio y los misterios exigen tiempo y dedicación. La transfiguración es un misterio. Por eso Jesús como que le dice a Pedro, deje el acelere, que vamos a construir 3 casas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Aquí esta cosa como que cambió. No, deje el acelere. Es un misterio la transfiguración, es una verdad de fe. Es el momento que Jesús manifiesta y decide la gloria y su divinidad para que la humanidad lo sepa. Y por ende que sus seguidores, que son los discípulos en ese momento, entiendan qué significa ser parte de la gloria de Dios. Ahí está muy bien definido el misterio de la transfiguración. Sería una pregunta, ¿qué significa ser parte de la gloria de Dios? Pues bien, la Iglesia Católica enseña que por un instante Jesús mostró su gloria.
Confirmó así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en la gloria es necesario pasar por la cruz. Moisés y Elías, que son los personajes que aparecen allá en ese monte, en la transfiguración, habían visto la gloria de Dios en la montaña. Entonces el maestro sube a una montaña y en esa montaña se transfigura. Entonces aparece Moisés y Elías, como si quisiéramos decir, llegaron los dueños de la ley y los profetas. ¿Y qué habían hecho ellos en la antigua alianza? Habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Habían anunciado los sufrimientos del Mesías. San Lucas capítulo 24. Entonces entendemos el misterio de la transfiguración, la pasión de Cristo en la voluntad por excelencia del Padre. Dice el Papa San Juan Pablo II, el Hijo actúa como un siervo de Dios. Isaías capítulo 42, la nube indica la presencia del Espíritu Santo. Podemos decir que en el umbral de la vida pública de Jesús se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Hay dos momentos interesantísimos de la vida de Jesucristo en comunión con los apóstoles y el mensaje que Él quiere dejarle a la humanidad. El primer momento es el bautismo. Es un momento clásico, definitivo, abre todo el proceso de la comunicación del reino de Dios. El bautismo, el que crea, que se convierta, que se bautice y arranque a ser un comunicador de la palabra de Dios, un misionero, un ejemplo. Y también está, dice la Iglesia Católica, el bautismo y la transfiguración, que es el que estamos hablando hoy, de acuerdo a ese capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. El Papa Francisco enseñó que la transfiguración muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento. Es algo necesario pero transitorio. Jesús nos asegura que la cruz, las dificultades tienen su superación y en donde en la Pascua va a tener superación, dolor, sufrimiento, pena, sentimientos. Jesucristo manifiesta su gloria y su divinidad. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.